Hablaremos de un resultado bastante interesante llamada relación resistencia o capacitancia o simplemente relación RC. En el cual nos permite aprovechar un resultado de resistencia o un resultado de capacitancia que tengan geometrías iguales para poder hacer cálculos más simples, conociendo una cantidad o la otra. Pensemos inicialmente que tenemos dos conductores y que uno tiene una carga Q, una carga menos Q, tenemos entonces un capacitor y que cierta región del espacio o que tendremos dieléctrico en cierta región del espacio. Digamos que todo esto va a ser el dieléctrico. Y que ese dieléctrico tiene un parámetro E, pero que va a ser un dieléctrico IHL, de forma que E es constante. Eso es importante que sea HL. Entonces, si tenemos el conductor 1, lo voy a marcar aquí, conductor 1, el conductor 2, el orden en el que le den al 1 y al 2 no importa, sabemos entonces que tendríamos un campo eléctrico al ser conductores que están en equilibrio electrostático, pues el campo eléctrico sería normal a la superficie de cada uno. Y que tendríamos equipotenciales, en este caso que serían perpendiculares a las líneas de campo. Y que evidentemente los conductores son equipotenciales. Pero podemos calcular la diferencia de potencial entre los conductores, pues simplemente integrando el campo eléctrico. Vemos que en principio va una integral de un punto inicial a un punto final. La idea es tratar de expresar esa diferencia de potencial de manera que sea positiva. Entonces, para dejarla positiva, lo que escribo es la integral de más menos, es decir, que el punto inicial es el punto que tiene mayor potencial y el punto final es el que tiene menor potencial, para invertir y básicamente desaparecer ese negativo. Y esto es algo que se hizo pues, bastante en 321. Al estar relleno ese espacio con un dieléctrico IHL, sabemos que hay una relación entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento eléctrico, es decir, D sería igual a epsilon por E. Yo deseo calcular la capacitancia y una de las opciones para calcular capacitancia era establecer una relación entre la carga y la diferencia potencial. Entonces digamos que quiero calcular la carga. La carga Q puede ser la carga en el conductor 1 o puede ser la carga en el conductor 2, dado que es un capacitor, pues las cargas sabemos que son iguales en magnitud y opuestas. Entonces yo la carga Q, digamos en el conductor 1, pues sería la integral de la densidad superficial de carga. Recordemos que en un conductor la carga va a estar solamente en la superficie diferencial de área. Y claro, como es un conductor en equilibrio, existe una relación importante en cómo es el campo eléctrico en la superficie del conductor. Recordemos que ya dijimos que ese campo eléctrico es normal. Esa relación de el campo eléctrico, recordemos que era la densidad de carga
total es igual al campo eléctrico normal entre epsilon 0. Esa relación no es del todo útil, puesto que, como estoy resaltando, esa sería la densidad de carga superficial total. Y aquí, como estamos hablando que es la carga del capacitor, es decir, la carga que está en el conductor es la carga libre, entonces aquí tendría que ser la densidad de carga libre la que tengo que utilizar. Por lo tanto, puedo utilizar otra relación que es la densidad de carga libre, es simplemente la componente de normal, y la componente de normal sería epsilon por el campo normal. Entonces me conviene utilizar esta. Por lo tanto, la carga del conductor sería la integral. Pues estamos considerando que es constante, entonces lo puedo sacar de la integral y tendríamos el campo eléctrico punto, o bueno, aquí ya no es vector, simplemente la componente normal del campo eléctrico diferencial de área. Pero, como es el producto de la componente normal, el diferencial de área, yo puedo decir, esto sería el campo eléctrico punto dDA, y es equivalente. Y esto es la integral sobre la superficie del conductor 1. Luego, la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia potencial, y lo que hago es establecer la división entre las dos integrales. Epsilon, la integral S1, E punto dA, sobre la integral más menos, ya indiqué lo que significaba ese más menos, E punto dDR. Este es el procedimiento que usaron en un montón de casos en el capítulo 10 entre 21. Pero claro, esa es una relación de capacitancia. Ahora, ¿a qué me refiero con una relación de resistencia-capacitancia? Imaginemos que tenemos una geometría idéntica a esta, pero con algunos, evidentemente con algunos cambios. Pero lo importante es resaltar que la geometría es la que es igual. Entonces, pensemos en que tenemos la misma geometría, solo que en vez de conductores ahora son, le vamos a llamar electrodos. Es decir, llamo a este electrodo 1 y a este electrodo 2. O sea que en esos electrodos es que se establece la diferencia de potencial. Y lo que voy a rellenar la región es de un conductor IHL. En ese caso, la conductividad es una constante. Vean que son elementos completamente diferentes. En uno son dos conductores y la región del espacio se llenó con un dieléctrico, y en este caso es dos conductores, pero son llamados electrodos, se establece una diferencia de potencial, toda la región y la geometría es la misma, pero lo que está rellenado ese espacio en uno es un dieléctrico y en otro es un conductor IHL. Claro, sabemos que en el primer caso hay un campo eléctrico, pero no hay corriente. Pero estamos hablando de un dieléctrico, la carga no se va a mover al menos que empecemos a moverlo de forma mecánica. Pero en este caso, si esto es un conductor, pues
va a haber un campo eléctrico y también va a haber una corriente eléctrica, porque la carga se va a mover. Tendríamos entonces un campo eléctrico, tendríamos un campo J y una corriente. Entonces quiero medir la resistencia de ese conductor. Cuando claro, puedo decir que la carga va desde este punto de un electrodo al otro electrodo, de un extremo a otro extremo. Entonces, la corriente yo la puedo medir considerando el primer electrodo, es decir, el flujo sobre esa área. En ese caso, digo que el flujo sería la integral de J punto dA. Pero como estamos en un conductor IHL, recordemos que J es la conductividad por el campo, puedo sacar la conductividad y únicamente me quedaría E punto dA sobre la superficie 1. Luego, la diferencia de potencial la puedo calcular igual que antes. Es decir, tengo dos conductores, hay un campo eléctrico, pues simplemente es la integral de línea del campo eléctrico punto dr. Para evidentemente una trayectoria que vaya del electrodo 1 al 2, considerando que esta cantidad vaya a ser positiva, ¿verdad? Yo digo que del 1 al 2 por los signos, que por la dirección que estoy marcando el campo eléctrico. Entonces, la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, o más bien, quiero colocar la relación, voy a colocar de un solo, 1 entre R, es igual a la corriente entre la diferencia potencial. Es decir, la corriente que es sigma, la integral sobre S1, E punto de dA, sobre la integral más menos E punto de dr. Entonces notemos esta expresión y notemos esta expresión. Aquí faltó un dr. Ahora la pregunta es, bueno, si el campo es el mismo. En realidad, como la geometría es la misma, es decir, aquí son conductores, solo que le damos los electrodos. Es decir, serían como pensar en el ejemplo inicial, que yo en este lado logro un potencial constante y en este lado logro un potencial constante porque establezco la diferencia potencial en este sentido. Entonces, donde coloco donde conecto la batería, si lo quieren decir así, para ver la diferencia potencial, es lo que le llamo electrodo. Pero al final de cuentas es el conductor. Un conductor evidentemente es diferente al que está relleno del espacio. Es decir, aquí solamente es como tener algo para lograr conectar la batería en los dos extremos. Entonces, si considero que la geometría es igual y que la diferencia de potencial, ya sea en el caso de que es un dieléctrico lo que está llenando el espacio o en el caso de que es un conductor, pero si la diferencia de potencial es la misma, entonces es que el campo eléctrico debe ser igual. ¿Por qué? No por la relación esta. Si la forma en la que está variando el potencial es igual en ambos casos, aunque el funcionamiento o el objeto sea diferente, pero el hacer potencial el mismo, la forma en que cambia, entonces el campo eléctrico tiene que ser igual. Por lo tanto, yo puedo multiplicar o hacer un arreglo, digamos, multiplicar R por C, donde si multiplico R
esto quedaría invertido. Lo que es esta expresión se va a eliminar al multiplicar porque dijimos que es igual. De igual forma se va a eliminar la expresión de E por D de A porque estoy integrando en la misma superficie. Entonces ese producto, al hacer todas las simplificaciones, únicamente van a quedar los factores que hacen la diferencia, que son el épsilon y el sigma. De forma que al hacer R por C, sigma quedaría abajo y épsilon quedaría arriba. Se puede probar al ver las unidades de R y las unidades de C. Al multiplicar esas cantidades, las unidades de ese producto son unidades de tiempo. ¿A qué se refiere esta idea entonces? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un conductor y que tengo dos placas y que tengo aquí un dieléctrico. Entonces aquí puedo hablar para cierta longitud, para cierto material, yo puedo hablar la resistencia de esa pieza. Si la resistencia de ese conductor. Pero para una geometría igual, solo que en vez de tener relleno la región de un conductor, tengo un dieléctrico, entonces aquí yo puedo preguntar cuál es la capacitancia. Y tengo un valor C. Con evidentemente un épsilon constante. Pero vean que son dos cosas diferentes. En una es un conductor, yo veo la resistencia de esa pieza, en la otra lo que veo dos placas donde he rellenado con dieléctrico con épsilon constante y calculo la capacitancia. Son dos cosas diferentes. Pero como la geometría es la misma, quiere decir que si yo multiplico, calculo la resistencia y calculo la capacitancia y yo lo multiplico, entonces obtengo esto. O sea, la relación RC es una relación de geometrías iguales para objetos que son pues completamente diferentes. Uno es un conductor cubriendo todo el espacio y otro es un dieléctrico cubriendo todo el espacio. Pero la geometría es la misma. Entonces, ¿en qué ayuda esta relación? Que particularmente hemos dicho que la resistencia es un factor geométrico más el agregado de la constante, en el caso VHL, de la conductividad. Pero digamos que es un factor más geométrico que otra cosa, porque la conductividad la buscamos en una tabla y ya está. La capacitancia también es un factor meramente geométrico. Y en 321 se vio cómo calcular, en muy pocos casos, cómo calcular el valor de C usando la geometría, por así decirlo. Es decir, calcular la capacitancia usando la geometría es básicamente usar los coeficientes de potencial. O llamados números P. Es decir, se probó en 321 que la capacitancia depende de la geometría porque queda expresada en términos de números P o coeficientes de potencial
también llamados coeficientes P. Pero también se encuentra la capacitancia utilizando relaciones del campo y la diferencia de potencial con la carga. Es decir, pensemos en los problemas típicos. Calculábamos el campo eléctrico, luego calculábamos, quedaba en función de la carga del campo eléctrico, luego calculaban la diferencia de potencial y luego hacían la división diferencia potencial carga y encontraban el campo eléctrico. Vemos que en el caso de la resistencia es una relación similar. Yo puedo tener relaciones de corriente con diferencia potencial o puedo utilizar una relación geométrica. Recordemos que esa relación geométrica con el agregado del material por la conductividad es esta. Entonces tengo dos formas de calcular resistencia. La ley de Ohm o la definición para una porción L donde todo es uniforme. En cambio, voy a comentar aquí, R se puede utilizar, calcular usando la geometría. Y R se puede utilizar a través de la ley de Ohm, estableciendo relaciones entre, calculando la corriente, la diferencia potencial y dividiendo. La situación de que la capacitancia utilizando la geometría utiliza los números P y es la ecuación 629, que la capacitancia es 1 sobre P11 más P12 menos 2P, perdón, aquí es 2,2. Queda restando dos veces el simétrico. Es la relación usando geometría. El gran problema, y ahí la importancia de la ecuación RC, es, en primer lugar, que los números P no siempre se pueden encontrar. Más que todo para esferas es el único tipo de ejercicio donde se pueden encontrar. Es decir, en unas situaciones extremadamente simétricas. Y la idea de este procedimiento es que calculábamos el campo utilizando ley de Gauss. O sea, se calculaba el campo con la ley de Gauss. O la otra opción que quizás algunos no vieron, pero voy a escribirlo así, en este orden. Es decir, lo primero que hacíamos en algunos casos es calcular el campo con ley de Gauss, luego calculaban el potencial, la diferencia de potencial, integrando los límites de forma que la diferencia de potencial fuera positiva, pero claro, aquí el campo debía quedar en términos de la carga. Como el campo quedaba en términos de la carga, entonces la diferencia de potencial quedaba en términos de la carga y luego se hacía la operación de capacitancia, es carga entre diferencia de potencial. Y como la diferencia de potencial quedaba en función de la carga, al final de cuentas quedaba directamente la capacitancia. Esa era una opción. Otra opción era calcular el potencial utilizando separación de variables. Luego se calculaba el campo como menos el gradiente del potencial, se calculaba la componente normal del campo, ya sea según lo que convenga, ¿no?
la componente normal del campo D o del campo E, de D o de E según convenga. Digamos que fuera la de E. Que es la densidad de carga, luego la carga se encontraba integrando esa densidad de carga. Bueno, aquí sería entre. Se deben recordar que cuando se calculaba ese campo, perdón, el potencial quedaba en términos de la diferencia de potencial entre los conductores, pero este era el potencial en todo punto. Y luego se hacía lo mismo, ¿no? Se hacía una relación, carga sobre diferencia de potencial entre las placas, y eso me daba la capacitancia. Es decir, eran dos opciones que se dieron en 321 para calcular capacitancia, pero la que sí se descartaba de entrada era la primera. Más bien ni se utilizó como una opción, por eso digo opción 1, opción 2, porque esta, analizarlo con solo los coeficientes PES, no siempre se pueden calcular, entonces esto es problema. Ahora, ¿cuál es el problema de la opción 1 y la opción 2? Es que en la opción 1 lo que calculamos es el campo en todo punto y usamos ley de Gauss. El problema es que la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico estarán de acuerdo que no se puede utilizar en todos los casos. En casos con mucha geometría, esferas concéntricas, cilindros infinitos concéntricos y los casos que ustedes ya saben. Esto no siempre se puede utilizar. El problema de la otra, separación de variables. Es que claro, los problemas de separación de variables que se vieron, se consideraban que el potencial dependía solamente de una variable o dependía de dos. Pero ¿y qué tal que el potencial dependa de tres? Entonces, si depende de tres variables o depende de dos y las conexiones de frontera o la geometría es muy compleja para decir que no puedo utilizar ni cilíndricas, esféricas y tengo que definir un sistema de coordenadas nuevos de forma que la geometría sea la adecuada, entonces esto se vuelve imposible. O sea que estos son problemas muy específicos, básicamente los que hicieron en 321, de calcular capacitancia con cualquiera de estas dos opciones. En el caso de la resistencia, podemos utilizar la geometría y usando la geometría es esta relación, R igual a L entre sigma A, que como vimos antes, en la idea de este ejemplo tendríamos que integrar. Pero imaginen calcular aquí que esto fuera un capacitor, que tuviera las dos placas ahí y tengo un dieléctrico IHL rellenado de esta forma. Ahí no puedo calcular el campo usando ley de Gauss, ni puedo calcular el potencial con separación de variables. Por aquí va a depender de 3 y la geometría al final de cuentas no se puede hacer. Pero la resistencia sí se va a poder encontrar. Entonces, la importancia de esta relación es que un problema de calcular resistencia es considerablemente más simple que un problema de calcular capacitancia. Porque puedo irme por la parte de la geometría, que suele ser más fácil que lidiar con los campos y encontrar ese valor. En cambio, en el capacitor ya dijimos que irme por la parte de los campos puede ser complicado y en el caso de la geometría, pues imposible en la gran mayoría. Entonces, ¿qué hago? Lo que para calcular capacitancia es transformarlo o verlo como que voy a calcular resistencia, o sea, verlo en vez de ser un dieléctrico, veo un conductor con la misma geometría, calculo la resistencia y luego despejo con esta relación la capacitancia. O sea, calculo la capacitancia a través de pasar a un problema de resistencia con una geometría igual. Pero claro, ¿cuándo va a funcionar esta fórmula? Únicamente cuando sean en ambos casos medios IHL. Si me piden, por ejemplo,
la capacitancia en un problema donde es un medio IL, donde el epsilon, perdón, cambia con la posición, yo no puedo usar esto. En general no lo puedo hacer, entonces ya la única opción para encontrar capacitancia es ver si es posible hacer esto. Pero en general, cuando son IHL ambos, la relación RL igual a epsilon entre sigma permite, y el objetivo principal es calcular capacitancia a través de resistencia porque es más simple un problema de cálculo de resistencia. Ese producto epsilon entre sigma, resalto, tiene unidades de tiempo y normalmente suele ser llamado, y aquí establezco una diferencia con el llamado tiempo de relajación. Las unidades es tiempo, pero como vamos a ver después, el tiempo de relajación relaciona el epsilon y el sigma en la misma situación. O sea, tengo una porción de un conductor que no es perfecto. Ese conductor tiene una conductividad, pero al no ser perfecto también va a tener un épsilon. Y aunque al decir que no es perfecto, es que esa capacidad inductiva específica, el épsilon, de repente va a ser muy pequeña. Pero tengo un material que tiene los dos parámetros. O al revés, puede ser un dieléctrico que no sea perfecto y que tenga una conductividad, aunque sea un valor muy bajo. Entonces puedo tener un material que tenga conductividad y tenga capacidad inductiva específica. O que tenga una constante dialéctica epsilon r. Pero al hablar de ese cociente epsilon sobre sigma, decimos que es tiempo de relajación cuando son los parámetros del mismo material. Aquí no puedo decir que es un tiempo de relajación porque son parámetros de situaciones completamente diferentes. Es decir, son de dos objetos, no es del mismo. Solo para que tomen en cuenta eso cuando veamos el tiempo de relajación.